todos. Vamos a empezar con el primer apartado de la unidad didáctica 2, que es el apartado de los números naturales. Y vamos a analizar los siguientes elementos. Primeramente, los sistemas de numeración. Entonces vamos a ver dentro de los sistemas de numeración la representación, los tipos que hay y los algoritmos de cambio de base. Y posteriormente vamos a ver el concepto de divisibilidad de los números, analizando los aspectos de las reglas de divisibilidad, descomposición en factores primos, algoritmo de descomposición en números primos, máximo común divisor, algoritmos para obtener el máximo común divisor de dos números y por último mínimo común múltiplo. Dicho esto, empezamos con la primera parte y analizamos lo que hemos dicho antes en la introducción. Los números naturales. ¿Qué son los números naturales? En matemáticas un número natural es cualquiera de los números que se usan para contar los elementos de ciertos conjuntos, como también para operaciones elementales de cálculo. Tal y como hemos dicho antes, se considera que el conjunto de los números naturales es el conjunto de los números como 1, 2, 3, 4, así sucesivamente hasta el infinito. ¿Qué operaciones de cálculo puedo hacer yo con números naturales? Puedo hacer las operaciones, entre otras, las elementales, las básicas, las de suma, resta, multiplicación y división. De esto no hay mucho más que hablar. Lo que sí vamos a hablar a continuación es de los sistemas de numeración. ¿Qué es un sistema de numeración? Un sistema de numeración es una serie infinita de símbolos y un sistema que permite saber a qué número corresponde cada símbolo se denomina sistema de numeración. Es decir, un sistema de numeración es un método para poder representar una determinada cantidad de los elementos de un conjunto de una determinada forma. Tipos de numeración con que nos encontramos básicamente van a ser dos, los acumulativos y los posicionales. Nosotros normalmente utilizamos el posicional, pero el acumulativo lo vamos a ver por encima. En el acumulativo cada símbolo tiene un valor único e independiente de donde se escriba. Por ejemplo, no del todo cierto, pero relativamente cierto, es el sistema de numeración romano, en el que, como ya sabemos, en este sistema de numeración, cada letra tenía un símbolo, cada símbolo tenía un valor, entonces decíamos que la I valía 1, la V valía 5, la X valía 10, la L 50 y así sucesivamente. Es decir, independientemente del lugar que ocupe el símbolo, la letra, este valor va a tener, la L va a tener siempre un valor de 50. No es del todo cierto, porque aun siendo cierto, recordar que decíamos que no era lo mismo en un sistema de numeración romano escribir una I y una X que una X y una Y. En este caso decíamos que si este número, este valor, estaba situado antes de este otro, lo que hacía era restar. Entonces en este caso la X vale 10, la Y vale 1, por estar delante este valor en nuestro sistema de numeración decimal es el 9. Mientras que en este, la I al estar después de la X, el valor lo que se hacía era sumarle al valor de la X, que era un 10, sumarle un 1, con lo cual decíamos que este era el número 11. Entonces, bueno, pues efectivamente este es un sistema que sí podemos decir que es acumulativo, en el que cada letra tiene un determinado valor, como tenemos aquí, pero también el valor de la posición que ocupa una determinada letra le infiere un valor diferente. Mientras que en los posicionales, que es el que estamos acostumbrados a utilizar nosotros, el valor de un símbolo depende de su posición respecto de los demás. En los posicionales, efectivamente, en nuestro sistema decimal, los números que nosotros utilizamos son 10, que son el 0, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. En el que efectivamente vemos que cada uno de estos dígitos que yo represento aquí tiene un determinado valor, pero depende de la posición que ocupe. Como por ejemplo, en nuestro caso, cuando éramos chavales, nos decían que este número, el 3945, era el número 3945. Quería decir que yo tuviese aquí un 9 o que lo tuviese aquí tenía diferente valor. Este 9 aquí representaba 900 unidades, mientras que aquí este 5 representa 5 unidades. En nuestro caso decíamos que esto eran las unidades, decenas, centenas, unidades de millar, o lo que es lo mismo, que este dígito tenía un peso de 1
este tenía un peso de 10, este dígito tenía un peso de 100 y este tenía un peso de 1000. O lo que es lo mismo, que este número que yo tenía aquí era igual al 3 por 1000 más 9 por 100 más 4 por 10 más 5 por 1. Entonces vemos que efectivamente el valor de este número depende de cada uno de los dígitos y de su posición. Eso que hemos representado aquí de una de estas maneras, en notación científica, se representa aquí, en la cual vemos que cada dígito tiene el valor correspondiente a dicho dígito multiplicado por, en nuestro caso, que es un sistema de numeración decimal, o sea, base 10. Entonces, el valor de la base 10 elevado a un exponente. ¿A qué exponente? Al lugar que ocupa dentro de esta ristra de dígitos, empezando de derecha a izquierda. Entonces vemos que este ocupa la posición 0, este la 1, este la 2 y este la 3. Es decir, que en este caso el 5 es 5 por 10 elevado a 0, más 4 por 10 elevado a 1, más 9 por 10 elevado a 2, más 3 por 10 elevado a 3. ¿Cómo se representa cualquier, no ya el decimal, que sí, pero cualquier número en un sistema, en cualquier sistema de representación de cualquier base? Siempre un número va a venir representado por una serie de elementos, como hemos visto antes. Vamos a ponerlo, vamos a volver a mostrarlos, en el cual, por ejemplo, el 3945 que decíamos aquí, tenía varias partes. Primera parte, lo que es el número n. Esto como tal es el número n. Además, ¿qué otros elementos reconocemos? Reconocemos la base, la b. La base b, que en el caso que hemos dicho antes, en el sistema de numeración decimal, la base es el 10. A continuación, la sucesión de dígitos. Ahí hay más 1, hay más 2, así sucesivamente. P, que es el número entero, es el orden que ocupa. Es decir, 0, 1, 2, 3, así sucesivamente. Y luego tenemos una parte Q, que es para los números fraccionarios. De forma que cualquier número, n, en base b, se puede representar por los dígitos correspondientes, el A, el AP, las posiciones que ocupan, lo que antes en su momento hemos dicho, las unidades, decenas, centenas, unidades de millar, o en el caso de los decimales, separado con una coma, tendríamos aquí las décimas, centésimas, milésimas y así sucesivamente. De forma que cualquier número se puede representar en su forma polinómica con una suma de productos de cada dígito multiplicado por la base elevada al exponente del lugar que ocupa. Si empezamos por el dígito 0 más a la derecha, el que antes hablábamos en el caso de los decimales de las unidades, sería el dígito por la base 10 elevado a 0. Más el siguiente dígito por la base elevada a 1. Si cogemos este ejemplo que tenemos aquí, el número 1927,456 sería el 7 por la base 10 elevado a 0. Más el A1, que es un 2 por la base 10 elevado a 1. Más 9 por la base 10 elevado a 2, así sucesivamente, que es lo que estamos viendo aquí. Es decir, 7 por 10 elevado a 0, más 2 por 10 elevado a 1. El 9 que ocupa la posición 0, 1, 2, 9 por 10 elevado a 2. El 1 que ocupa la posición 0, 1, 2, 3 por 10 elevado a 3. Esto para configurar la parte entera. Para configurar la parte decimal exactamente igual. Lo que pasa que en este caso los exponentes, en vez de ser positivos, son negativos. Entonces, en este caso, la posición decimal, es el 0, la posición, esta que tenemos aquí, es el menos 1, y esta la menos 2, y esta la menos 3. De forma que esto sería más esta parte entera, 4 por 10 elevado a menos 1, más 5 por 10 elevado a menos 2, más 6 por 10 elevado a menos 3.
Entonces aquí yo puedo representar un número que en esta forma, en la que se conoce como forma polinómica. Este sistema que hemos dicho ahora es válido para cualquier tipo de base, es decir, tenemos diferentes sistemas de numeración. En nuestro caso, el que más utilizamos es el decimal, que en nuestro caso el decimal tiene base 10. Quiere decir que utiliza los dígitos del 0 a 9. Esto, como podemos imaginar, no es un conjunto de dígitos al azar, sino que coinciden con la cantidad de dedos que tenemos entre las dos manos, como cuando somos pequeños somos capaces de contar, cuando tenemos que contar utilizando los dedos. Entonces, por eso utilizamos, de aquí viene el sistema decimal. Pero tenemos otra serie de sistemas que se utilizan sobre todo a nivel de informática, que son el binario, el octal y el hexadecimal. El binario es aquel que tiene solamente 2, es base 2 y tiene solamente dos dígitos, el 0 y el 1. Y se conoce a esta información, a cada uno de estos elementos se le conoce como un bit. Y se utiliza mucho porque es el correspondiente a lo que es en informática, a lo que es utilizar un interruptor. En el que cuando tengo el interruptor abierto es un 0 y cuando lo tengo yo cerrado es un 1. Por eso se utiliza el sistema binario. Es muy engorroso de trabajar y dio lugar a otro tipo de sistemas de numeración como el octal, que utiliza como base el 8 y los dígitos son del 0 al 7. Y el hexadecimal, que es el que se utiliza hoy en día a nivel de informática, a nivel de código máquina, que tiene como base 16 dígitos y claro, con los 0 al 9 que nos encontramos en el sistema decimal nos es insuficiente. Sin embargo, en el octal y en el binario era suficiente. Aquí no, aquí todavía 10 dígitos. Para llegar a 16 me faltan 6, entonces lo que se hace es utilizar las primeras letras del abecedario, del alfabeto, es decir, A, B, C, D, E y F. Entonces los 16 dígitos están configurados por eso, por los 10 dígitos numéricos y 6 alfabéticos. Dicho esto, lo que tenemos que pasar a continuación es a analizar cómo hacer los cambios de base, porque a final de cuentas nosotros, los humanos, estamos acostumbrados a trabajar con el sistema decimal. Pero, por ejemplo, las máquinas, como hemos dicho anteriormente, los ordenadores están acostumbrados, o solo, mejor dicho, acostumbrados no, solo pueden trabajar con el sistema binario, con el sistema hexadecimal. Con lo cual, tiene que ocurrir una cosa, que yo a la máquina le entregue los números a través de un teclado numérico, pero la máquina los tiene que traducir a hexadecimal o a binario, trabajar con ellos y cuando obtiene un resultado, una calculadora, cuando obtiene el resultado, no me lo va a presentar a mí en binario o en hexadecimal, que es difícilmente comprensible, sino que lo que me hace es volver a codificar esos números y presentármelos en decimal. Entonces tengo que ser capaz de realizar conversiones entre los diferentes tipos de sistemas. Entonces, ¿cómo se hace eso? Vamos a tomar como base el decimal. ¿Cómo podemos pasar un número de decimal a binario? Para pasar un número de decimal a binario nos vamos a nosotros a dedicar única y exclusivamente, en este caso, a trabajar solo con los números enteros, es decir, de las partes decimales nos vamos a olvidar. Tenemos aquí la documentación, la dejamos aquí por si algún día en algún momento se necesita utilizarla. Pero solamente nos vamos a centrar en la parte entera. Entonces, para pasar un número, por ejemplo, de decimal a cualquier base, lo que se hace es divisiones sucesivas por la base hasta que se obtenga un cociente inferior a ello. Tomar el último cociente y la serie de restos obtenidos, siendo así el último cociente el dígito más significativo. Eso lo podemos ver aquí en este ejemplo, en el cual lo que queremos es pasar el número. Vamos a olvidarnos de la parte decimal, que es 376, y nos vamos a centrar solamente en la parte entera, que es esta que tenemos aquí. Entonces, en esta parte, el 485. ¿Qué tenemos que hacer con el 485? Divisiones sucesivas por 2. De forma que voy a empezar a hacerlo aquí. 485 dividido por 2, 2 por 2, 4, al 4, 0. Bajo el 8, 2 por 4, 8, al 8, 0. Bajo el 2,
y de 1 por 2, 2 al 2, 0. Es decir, tengo que es el 241. Y resto, un segundo, aquí no es un 2, es un 5, con lo cual aquí ya es un 2. Y aquí resto 1. Con lo cual tengo resto 1. Y a continuación lo que hago es dividir por 2 porque este número es mayor que 2. 242 entre 2, 1 por 2, 2 al 2, 0. Bajo el 4. 2 por 2, 4 al 4, 0. Bajo el 2. 1 por 2, 2 al 2, 0. Resto 0. Me queda 121. 121 dividido por 2, 6 por 2, 12 al 12, 0. Bajo el 1 y un 0. Con lo cual me queda resto 1. 60 dividido por 2 es igual a 30 y resto 0. 30 dividido por 2 es igual a 15. Marco todos los restos y resto 0. 15 dividido por 2 igual a 7. Resto 1. 7 dividido por 2 igual a 3 y resto 1. 3 todavía sigue siendo mayor que 2. Por lo tanto, 3 dividido por 2 igual a 1 y de resto 1. 1. 1 ya es mayor que 2, con lo cual he terminado. Lo que tengo que hacer ahora es configurar toda la estructura del número. Entonces la estructura del número que tengo que hacer va a ser la sucesión del último cociente que yo tengo aquí, del último resultado que yo tengo aquí, este va a estar aquí, y a continuación voy a coger todos los restos hacia arriba hasta el primer resto. Entonces en nuestro caso es un 1, 1, 1, 0. Es decir, voy a ir poniéndolo aquí, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0 y 1. Este es el número. El 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, que es el número que tenemos aquí representado. Voy a borrar estas divisiones. Bueno, no voy a borrar todavía las divisiones. Aquí un problema típico para entender o para hacer este algoritmo, un problema típico suele ser que a veces no nos acordamos si tenemos que empezar por aquí o si tenemos que empezar por aquí. Es fácil de entender por dónde tengo que empezar. Que uno es un sistema posicional. ¿Qué uno tiene más peso? ¿Este uno que yo tengo aquí o este que yo tengo aquí? Tenemos que pensar de la siguiente manera. Si yo lo que tengo aquí son 485 patatas y las voy a ir metiendo en sacos de a dos en dos, yo lo que veo es que al hacer la primera división aquí me sobra 485 dividido por 2, me salen 242 y me sobra una patata. Es decir, esto es una unidad. Si esto es una unidad, esta unidad no puede ocupar el bit más significativo, sino que tiene que ocupar a la fuerza siempre el peso menos significativo. El peso menos significativo es el dígito de la derecha. También se suele llamar DSB o DS dígito significativo bajo, DSL. Y este el máximo dígito significativo máximo. Entonces, este 1 nunca puede ocupar la parte izquierda del número, siempre tiene que ocupar la parte derecha. Entonces, eso es un buen sistema para que no se nos olvide el truquillo de por dónde empezar, si por arriba o por abajo. Repito, tenemos que tener en cuenta que este resto que yo tengo aquí corresponde a unidades. Entonces, si eso corresponde a unidades, va a ser el dígito menos significativo. Dicho esto, nos olvidamos de la parte fraccionaria y nos vamos a meter a continuación con conversiones por tabla de pesos. Esto no lo vamos a analizar en plan profundo. Esto viene a ser el equivalente a lo que hemos comentado en un primer momento de cuando en el sistema decimal decíamos que esto eran unidades, decenas, centenas. Entonces, bueno, pues aquí no vamos a explicarlo con detalle. Lo tenemos ahí, lo podéis echar un vistazo y no meternos en profundidad. Eso que hemos dicho es totalmente válido, este sistema que hemos dicho es totalmente válido para cualquier sistema, para cualquier base, para pasar de decimal a cualquier base. A decimal, a binario, a octal,
a lo que sea. Lo que no hemos analizado es cómo pasar de cualquier base a decimal. Para pasar de cualquier base a decimal, en este caso de la binaria a la decimal, lo único que tenemos que hacer es aplicar el concepto que hemos analizado de lo que era un número. Decíamos que un número expresado en su forma polinomial era igual al producto de cada dígito por la base elevada al exponente del lugar que ocupa. Vamos a tomar como ejemplo este número que teníamos aquí, que hemos pasado de decimal a binario y que el resultado era la parte entera, repito, de la parte decimal nos olvidamos, que tenemos aquí. Entonces, para hacer la representación, para saber este número con qué número decimal corresponde, lo único que tenemos que hacer es primero asignarle a cada dígito una posición, o sea, un peso. Este es el dígito 0, este es el dígito 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Quiere decir que este número es igual a 1 por 2 elevado a 8, más 1 por 2 elevado a 7, más 1 por 2 elevado a 6, más 1 por 2 elevado a 5, más 0 por 4, más 0 por 2 elevado a 4, más 0 por 3, por 2 elevado a 3, más 1 por 2 elevado a 2, más 0 por 2 elevado a 1, más 1 por 2 elevado a 0. Si yo hago esta suma, me tiene que salir 485. Vamos a ver si es verdad. Vamos a ver cuánto es cada uno de estos pesos. 2 elevado a 0 es 1. 2 elevado a 1, un segundo lo voy a hacer en verde. 2 elevado a 0 es 1. 2 elevado a 1 es 2. 2 elevado a 2 es 4. 2 elevado a 3 es 8. Si nos damos cuenta siempre es por 2, por 2, por 2. 2 elevado a 4, 16. 2 elevado a 5, 32. 2 elevado a 6, 64. A 7, 128 y a 8, 256. Entonces, en este caso, el número que nosotros hemos sacado aquí, obtenido aquí, sería el 256 más 128 más 64 más 32, que es 1 por 2 elevado a 5, más 4 más 1. ¿Cuánto es esto? 6 y 8, 14. 14 y 4, 18. 18 y 2, 20. Y 24, y 4, 24 y 1, 25. Lo voy a poner aquí. Y me llevo 2. 2 y 5, 7. Y 2, 9. Y 6, 15. Y 3, 18. Me llevo 1. 2 y 1, 3. Y 1, 4. 485. Esto. Lo podríamos haber hecho relativamente más fácil o más directamente. Si yo nada más empezar ya me establezco una tabla como la que tenemos aquí de pesos en verde y ya directamente digo que es 256 más 128 más 64, cojo los pesos que coinciden con valor 1 más 32 más 4 más 1, que sería el 485. Este procedimiento es totalmente válido, como he dicho antes, para los dos casos, para pasar de decimal a una base, en este caso binaria, o de binario a decimal. Exactamente lo mismo lo podríamos aplicar
para los sistemas octal o cualquier otro sistema. Vamos a hacer estos 4 ejercicios que tenemos aquí a modo de ejemplo. Por ejemplo, el número 9 en decimal, ¿cómo se representará en base 2? ¿Cómo se representará en binario el número 9? El número 9 en binario, vamos a buscar aquí una zona blanca. El número 9 en binario, vamos a hacerlo de las dos maneras. La que hemos hecho en un primer momento, 9 dividido por 2 a 4. 4 por 2, 8, al 9 es 1. Resto. 4 dividido por 2 a 2. 2 por 2, 4. Al 4 es 0. 2 todavía es mayor que 2. 2 entre 2 a 1 y me llevo 0. Con lo cual quiere decir que el 9 en base 10 es igual a lo que hemos dicho antes. Este es el de más peso, 1. Y a continuación todos los demás. 0, 0, 1. Otra forma sencilla de hacerlo por pesos sería establecer esta columna que tenemos aquí puesta de pesos, escribir aquí los pesos. Pesos 1, 2, 4 siempre por 2, 8 por 2, 16, 32, 64, si nos damos cuenta, es lo que yo tengo aquí. Y a continuación yo tengo que saber qué es el número 9. Pues para saber qué es el número 9 lo que hago es buscar el número inmediatamente superior, inferior que tenga aquí. 9 es menor que 64, 9 es menor que 32, 9 es menor que 16, 9 es mayor que 8, con lo cual hago aquí un 1. Y a continuación digo 9 menos 8 es igual a 1. Y ahora cojo este número y continúo hacia abajo buscando el número inmediatamente inferior a él o igual que él. En este caso 1. ¿Es mayor que 4? No. ¿Es mayor que 2? No. ¿Es igual que 1? Sí. Con lo cual quiere decir que el 9 pasado a binario es el 1001 en base 2. Lo que hemos comentado, si yo lo que estoy buscando es la transformación inversa, es decir, si yo quiero saber el número 1001 a qué número decimal corresponde, lo único que tengo que hacer es coger ese número y ponerlo aquí debajo. El dígito menos significativo es este. Y a continuación los demás. ¿Qué es lo que hago a continuación? Sumar los pesos que corresponden con los bits que están a 1. En este caso 8 más 1, 9. Vamos a pasar a hacer el siguiente ejercicio. Siguiente ejemplo. Número decimal 48. Pasarlo a base 5. ¿Cuál será ese número? El número, vamos a hacer aquí un hueco. Hemos dicho que era el 48. Un segundillo, vamos a limpiar esto. Hemos dicho 48. El número decimal 48, pasarlo a base 5. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que hemos dicho. Es tan sencillo como coger aquí, dividir, poner 48 y hacer divisiones sucesivas por 5. 5 por 9, 45, al 48, 3. 9 es mayor que 5. 9 dividido por 5 a 1. 1 por 5 es 5, al 9 es 4. 1 ya es menor que 5, con lo cual el número 48 en base 10 es igual al número. Cogemos este, que es el dígito más significativo, que es un 1, y a continuación y hacia arriba cogemos todos los restos, 1, 4 y 3. Es decir, el número 48 en decimal es el 143 en base 5. Si yo quisiera hacer ahora al revés, y el 143 en base 5, ¿a qué número decimal corresponde? Pues lo único que tendría que hacer es esto. Es ponerlo en su forma polinomial, es decir, escribir 1 por 5, que es la base, elevado a... ¿Cuáles son aquí las posiciones? Las posiciones son la 0, la 1 y la 2. Es decir, el 1 ocupa la posición 2, o sea que es 1 por 5 elevado a 2, más 4 por 5 elevado a 1,
más 3 por 5 elevado a 0. ¿Cuánto es esto? 1 por 5 al cuadrado, 5 al cuadrado es igual a 25. Por 1, 25. 5 elevado a 1 es 5. Por 4, 20. 5 elevado a 0 es un 1. 1 por 3, 3. Con lo cual 5 y 3, 8, 2 y 2, 4. El número 48 en base 10. Es decir, el 143 en base 5 es el 48 en base 10. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Y el siguiente ejemplo me dice el número decimal 231 pasarlo a base 11. A base 11. Cuidado que en este caso nos está diciendo que la base 11 es los dígitos. Vamos a ponerlo aquí arriba. Los dígitos en base 11 se consideran, en este caso que tenemos aquí, que en base 11 los dígitos son el 0, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y el siguiente dígito, según lo que nos indica aquí, es que no es un dígito, está representado por dos dígitos, pero es ese. Entonces lo que nos está diciendo es, ¿qué ejemplo? El 231 decimal. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Lo que hemos dicho antes. 231 y es base 11, por lo tanto es dividir por 11. 2 por 1 es 2, al 3 1, 2 por 1 es 2, al 2 0. Bajamos el 1 y me queda a 1. 1 por 11 es 11, al 11 0. El resto 0. 21 es mayor que 11. Dividir por 11. Que esto es igual a 1 por 1 es 1, al 1 0. Y 1 por 1 es 1, al 2 1. Resto 10. Y luego el 1. El 1 es menor que 11, con lo cual se acabó. Con lo cual el 231 en base 10 es igual a, cojo el dígito más significativo, que es el 1, el siguiente y luego todos los restos hacia arriba. El siguiente, que es el 10, lo vamos a representar entre paréntesis, este es el dígito 10. Si hubiésemos estado hablando en un pseudo hexadecimal, en el que en lugar del 10, bueno, vamos a terminar con este. Y por último el 0, es decir, este sería el base 11. Si hubiésemos estado hablando de un sistema en el que el 11avo dígito fuese la A mayúscula, pues lo que tendríamos que hacer es aquí exactamente lo mismo, solamente que aquí en lugar de un 10 estaríamos hablando de una A, y aquí en lugar de un 10 estaríamos hablando de que el resultado sería 1 a 0. Es decir, este sería la representación. Entonces, en nuestro caso, la solución que tenemos aquí, lo que nos está marcando es que ese 11avo dígito es este que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Cuidado con esto no es lo mismo. Este número en base 11 no sería este. Este número, vamos a ver qué número sería este en base 11. Al no tener paréntesis, interpreta que es el 1100. Es decir, el número lo voy a hacer en verde. El 1100 en base 11, ¿qué número sería en decimal? Sería 1 por 10 elevado a, más 1 por 10 elevado a, más 0 por 10 elevado a, más 0 por 10 elevado a. ¿A qué? 0, 1, 2 y 3. Es decir, 3 elevado a 2 elevado a 0 y elevado a 1 y elevado a 0. Es decir, en este caso sería 10 por 10, 100 y 10 por 10 por 10, 1000. Es decir, ese sería este número, el 1100 en base 11 equivaldría al 1100 en decimal, que no es lo que hemos comentado antes. Y por último, este último que tenemos aquí, ¿de qué número decimal estamos hablando? Sí, ¿y en qué base? Este número que tenemos aquí, este. En este número que tenemos aquí, lo que hacemos es 13 elevado al cubo
Lo que decíamos que en este número que tenemos aquí, lo que sí podemos ver es un 13 elevado al cubo y un 13 elevado a 1, lo cual quiere decir que tenemos que interpretar que este 13 tiene que ser la base, porque esto que tenemos aquí es el 13 elevado a 1, multiplicado por 12. Faltan cosas, falta el 13 elevado a 0. Como no está, quiere decir que es 0 por 13 elevado a 0. Falta el 13 elevado a 2, con lo cual quiere decir que es 13 elevado a 2 multiplicado por 0. Y tenemos aquí el 13 elevado a 3, que como no tiene delante por nada, tenemos que interpretar que es igual a 1 por 13 elevado a 3 más 0 por 13 elevado a 2 más 12 por 13 elevado a 1 más 0 por 13 elevado a 0. Estamos viendo que es un número cuya base, como tenemos aquí representado en la solución, es la base 13. ¿De acuerdo? Muy importante, para hacer un cambio de una base a otra, siempre tenemos que pasar por el decimal. Por ejemplo, vamos a trabajar con el octal y con el decimal. Vamos a coger aquí y vamos a plantarnos un ejemplo, un segundo. Editar. Vamos a suponer que yo quiero pasar un número de octal a binario, del número 6, 5, 4 en base 8, que lo quiero pasar a binario, a base 2. ¿Qué es lo que puedo? Bueno, aquí yo lo puedo hacer directamente. Yo aquí puedo hacer divisiones, como esta base es inferior a esta, yo puedo hacer divisiones directamente divididas por 2. Bueno, ¿cuál es la mejor forma de hacer para no equivocarnos nunca? Siempre para pasar de una base a otra, coger el primer número y pasarlo a base 10. Y una vez que lo tengo en base 10, pasarlo a la segunda base. En nuestro caso, el 654 es en base 8. 654 en base 8 es igual al 6 por 8 más 5 por 8 más 4 por 8. En nuestro caso el 4 es la posición 0, el 5 es la posición 1 y el 6 es la posición 2. Es decir, en este caso estamos hablando de que es 8 por 8, 64. 64 por 6, 6 por 4, 24, llevamos 2, 6 por 6, 36. Y 2, 38. El 5 por 8, 8 por 1 es 8, 8 por 5, 40. Y el 8 elevado a 0 es 1, 1 por 4 es 4. Es decir, en este caso es 4 y 2, 6, 6, 8 y 4, 12, me llevo 1, 3 y 1, 4. Es decir, el 654,8, digo en base 8, es igual al 426 en base 10. Y para pasar el 426 a base 2, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues exactamente lo mismo que hemos hecho antes, es decir, 426 divisiones sucesivas por 2. 2 por 2, 4, al 4 es 0, bajo el 2, 2 por 1 es 2, al 2, 0, bajo el 6, 2 por 3, 6, al 6, 0, resto 0. 213 dividido por 2, 1 por 2, 2, al 2, 0, bajo el 1, me cabe a 0, 0 por 2, 0, al 1, 1. Bajo el 3, 2 por 6, 12, al 13, 1. Dividido por 2, 2 por 5, 10, al 10, 0, bajo el 6, 2 por 3, 6, al 6, 0. 53 dividido por 2, 2 por 2, 4, al 5, 1, bajo el 3, 2 por 6, 12, al 13, 1. 26 dividido por 2, 13, y resto 0. 13 dividido por 2, 6, resto 1. 6 dividido por 2, 3, resto 0. 3 dividido por 2, 1, resto 1. 1 es más pequeño que 2, con lo cual aquí se termina. Y lo que hago es configurar ahora el número, empezando siempre, como hemos dicho antes, que hemos dicho aquí, que pondríamos que el 426 en base 10, que era igual al 654 en base 8, es igual a, cojo el dígito más significativo, que es el 1, y lo pongo aquí. Y después todos los restos en este sentido, es decir, 1,
1, 0, 1, si no me equivoco, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1 y 0 en binario. Entonces lo que hago es cojo el número en cualquier base, lo paso a decimal y una vez que está en decimal lo paso a binario. Este es un procedimiento que podemos utilizar para pasar de cualquier a cualquier base. Con esto terminamos los sistemas de numeración y dejamos para el siguiente vídeo el tema de divisibilidad.